¿Alguna vez has sentido que tu dolor no tiene fin? ¿O que alguien a quien amas necesita un milagro para seguir luchando? Hay momentos en que la medicina falla, en que los diagnósticos parecen sentencias y lo único que nos queda es la fe. Pero ¿y si te dijera que hay un santo que intercede por los enfermos? Un santo que conoció el sufrimiento, que vivió en carne propia el rechazo y el dolor, y que aún así fue honrado por Dios con milagros impresionantes. Hoy hablaremos de San Lázaro, el patrono de los enfermos. Un hombre que vivió la gloria de Cristo, que conoció la muerte y la resurrección, y que siglos después sigue concediendo gracias extraordinarias a quienes confían en él. Pero antes de conocer su historia y sus milagros, quiero invitarte a un momento especial. Una oración a San Lázaro. Si estás pasando por dificultades, si tienes a alguien en tu familia luchando contra una enfermedad, si sientes que necesitas un alivio para el alma, este es el momento de abrir tu corazón y permitir que San Lázaro interceda por ti. Quiero que hagas esta oración conmigo, que por un instante traigas a tu mente a esa persona que necesita una bendición urgente. Cierra los ojos, respira profundamente, siente la presencia de Dios en este momento. Oremos juntos. Oh glorioso San Lázaro, fiel amigo de Cristo, que fuiste bendecido con la gracia de la resurrección y elegido por Dios como intercesor de los enfermos, hoy vengo a ti con humildad y esperanza. Tú que conociste el sufrimiento y el dolor, mira por mí en este momento de angustia. Derrama tu misericordia sobre todos los que padecen enfermedades del cuerpo y del alma. Lleva nuestras súplicas al Señor e intercede por nosotros con tu amor infinito. Te pido, San Lázaro, que fortalezcas a quienes luchan contra enfermedades, que alivies el dolor de los que sufren y que llenes de esperanza a los que han perdido la fe. Tú que fuiste sanado por el poder divino, extiende tus manos sobre nosotros y concédenos tu protección. Oh glorioso San Lázaro, atiende esta petición que hago con todo mi corazón. Haz tu petición en este momento. Amén. Ahora dime, ¿para quién dedicas esta oración? ¿Quién en este momento necesita la intercesión de San Lázaro? Escribe en los comentarios el nombre de esa persona. O si es por ti mismo, escribe yo. Así juntos, crearemos una poderosa cadena de oración para que San Lázaro mire por todos los que lo necesitan. No olvides decir desde qué ciudad nos estás viendo. Unamos nuestras voces en una gran red de fe. Pero ahora, ¿quién fue realmente San Lázaro? Imagina un hombre que no solo conoció personalmente a Jesús, sino que fue amado por él como un verdadero hermano. Ese hombre era Lázaro de Betania, un habitante de una pequeña aldea cerca de Jerusalén, donde vivía con sus hermanas Marta y María. La Biblia nos cuenta que Lázaro era un amigo cercano de Jesús. Tanto así, que cuando enfermó gravemente, sus hermanas enviaron un mensaje desesperado al Maestro: «Señor, aquel a quien amas está enfermo». Pero Jesús no llegó a tiempo. Cuando finalmente fue a Betania, Lázaro ya llevaba 4 días muerto. La gente lloraba, sus hermanas estaban inconsolables y parecía que ya no había esperanza. Fue entonces cuando ocurrió uno de los mayores milagros jamás vistos en la tierra. Jesús se dirigió a la tumba y gritó con voz fuerte: «Lázaro, sal fuera». Y ante los ojos asombrados de la multitud, lo imposible ocurrió. El muerto revivió. Su resurrección no solo marcó la vida de Lázaro, sino que mostró al mundo el poder divino de Jesús. Pero ¿sabías que la historia de Lázaro no termina ahí? Después de ser resucitado, dedicó su vida enteramente a la fe. Según la tradición cristiana, viajó y predicó la palabra de Cristo, ayudando a expandir la fe entre los pueblos. Por esto, muchos creen que después de su muerte definitiva, Dios le concedió un don especial: el poder de interceder por los enfermos y los necesitados. Milagros atribuidos a San Lázaro a lo largo de los siglos, se han atribuido muchos milagros a San Lázaro. Entre los más conocidos están la curación de un hombre con lepra terminal. Un enfermo fue llevado a una iglesia dedicada a San Lázaro y tras rezar con fe, recuperó completamente su salud. La resurrección de un niño gravemente enfermo. Los médicos lo habían desahuciado,
Pero después de la intercesión de San Lázaro, el niño volvió a la vida. La curación de una mujer ciega de nacimiento, después de oraciones fervorosas, recuperó la vista, dejando a los médicos sin explicación. Fueron tantos los milagros que la Iglesia Católica lo reconoció oficialmente como santo en el siglo IV, y su devoción creció en todo el mundo, especialmente entre los que sufren enfermedades. Hoy San Lázaro es el patrono de los enfermos y sigue trayendo esperanza a millones de personas. ¿Cómo pedir la intercesión de San Lázaro en tu vida? Con fe y oración, siempre que estés pasando por dificultades, cuando sientas que tu salud o la de un ser querido está en peligro, reza a San Lázaro. Acude a su intercesión con fe y confianza. Enciende una vela y haz tu súplica con el corazón sincero. Si es posible, visita una iglesia dedicada a él, participa en novenarios y mantén viva tu fe. Comparte su historia con otros y únete en oración con más personas. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje. Escribe en los comentarios el nombre de la persona por la que debemos orar y desde qué ciudad nos acompañas. Y no olvides suscribirte al canal para recibir más historias inspiradoras como esta y ser parte de esta gran cadena de fe. ¿Alguna vez has experimentado un milagro? ¿Has sentido el poder de la fe en tu vida? Deja tu testimonio en los comentarios y unámonos para fortalecer esta comunidad de oración. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasó después de que Lázaro volvió a la vida? La resurrección fue un milagro tan poderoso que sacudió toda Judea. Muchos de los que presenciaron el suceso comenzaron a creer en Jesús, reconociéndolo como el verdadero Hijo de Dios. Pero no todos recibieron este milagro con alegría. Los fariseos y los sacerdotes del templo se enfurecieron. Veían el crecimiento de la fe en Jesús como una amenaza para su poder. Si antes ya estaban planeando matarlo, ahora también querían eliminar a Lázaro. Sí, Lázaro se convirtió en un objetivo. Él no pidió ser resucitado. No eligió ser el centro de una revolución espiritual. Pero, de un momento a otro, su vida se convirtió en un testimonio vivo del poder de Cristo, y eso lo puso en peligro. Imagina el peso de esta situación: morir, volver a la vida por un milagro y en lugar de gratitud ser perseguido. Y entonces, Lázaro tuvo que decidir: huir y esconderse para salvar su vida, o abrazar su misión y enfrentar los desafíos que vendrían. Él eligió la segunda opción. La presión contra Lázaro se volvió insoportable. Ya no podía vivir tranquilamente en Betania. Sus días en la pequeña aldea junto a sus hermanas habían terminado. Fue obligado a huir. Algunas tradiciones dicen que cruzó el mar y llegó hasta la isla de Chipre, donde estableció un nuevo hogar. Otras versiones dicen que terminó en tierras lejanas de Francia. Pero sin importar el lugar al que haya ido, una cosa es segura: Lázaro no huyó para esconderse. Llevó consigo el testimonio del milagro que había vivido. Donde quiera que estuviera, contaba su historia. Y esa historia tenía el poder de transformar vidas. Imagina encontrarte con un hombre que había muerto y resucitado. ¿Qué prueba más grande de que Dios existe? Lázaro se dedicó completamente a la evangelización, llevando las palabras de Jesús a aquellos que aún no conocían la verdad. Podría haber elegido el silencio, podría haber elegido el miedo, pero no lo hizo. Decidió dedicar su segunda oportunidad en la vida para servir a Dios. Lázaro, obispo y pastor del pueblo. Después de años de predicación y dedicación a la fe, Lázaro fue elegido obispo de Chipre. Se convirtió en el líder espiritual de la ciudad de Kition, una de las regiones más importantes de esa época. Desde allí, fortaleció la iglesia y guió a los cristianos en tiempos de gran persecución. Tenía autoridad, pero su liderazgo no se basaba en el poder. Seguía siendo el mismo hombre sencillo, humilde y fiel a Jesús. No vivía en el lujo, no se preocupaba por las riquezas, no se colocaba por encima de nadie. Sus seguidores decían que nunca más volvió a sonreír después de haber sido resucitado. ¿Por qué? ¿Recordaba lo que vio cuando estuvo muerto? ¿La experiencia del otro lado hizo que viera la vida con un peso mayor? ¿O sentía la tristeza de lo que aún estaba por venir? Lázaro sabía que su misión era grande, pero
También sabía que el sufrimiento era inevitable para aquellos que servían a Cristo, y aun sabiendo esto, no se rindió. La segunda muerte de Lázaro y el inicio de su legado, el tiempo pasó y Lázaro cumplió fielmente su misión. Pero, como todo hombre, su hora llegó nuevamente. Esta vez no hubo resurrección. Murió por segunda vez ahora en paz, sabiendo que había hecho todo lo que Dios le había confiado. Pero su historia no terminó ahí. En el lugar donde fue enterrado, la gente comenzó a reportar milagros extraordinarios. Los enfermos fueron curados. Los afligidos encontraron consuelo. La devoción a San Lázaro comenzó a crecer. Su vida, marcada por el milagro de Jesús, continuaba transformando personas incluso después de su muerte. Y así, siglos después, la Iglesia reconoció el poder de su intercesión. San Lázaro, santo y protector de los enfermos. San Lázaro fue oficialmente reconocido como santo por la Iglesia Católica. Es venerado en muchos países del mundo. El Papa que lo canonizó reconoció sus innumerables milagros y su poderosa intercesión por los enfermos y afligidos. Hoy, miles de fieles recurren a él en momentos de desesperación. Ya sea un problema de salud o una angustia en el alma, San Lázaro sigue escuchando e intercediendo por todos aquellos que confían en su ayuda. Y ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido la intercesión de San Lázaro en tu vida? Si esta historia tocó tu corazón, comparte este video y ayuda a más personas a conocer a este santo milagroso. No olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario con tu testimonio y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Que San Lázaro interceda por ti y por todos aquellos que necesitan un milagro hoy. A lo largo de los siglos, existen relatos impresionantes de personas que afirman haber visto a San Lázaro en momentos de dolor y desesperación. No son solo historias perdidas en el tiempo, son testimonios vivos, relatos de fieles cuyas vidas fueron transformadas tras encuentros inexplicables con aquel que fue llamado a la vida 2 veces. Un milagro en la Edad Media. En una pequeña aldea de Europa durante la Edad Media, una mujer agonizaba en su cama con una enfermedad que la medicina de la época no podía explicar. El desespero de su familia era total. Entonces, en una noche, silenciosa, mientras intentaba soportar los dolores insoportables, una figura apareció al borde de su cama. Era un hombre alto, con vestiduras sencillas, pero que transmitía una paz indescriptible. La miró con serenidad y le dijo solo una frase: confía, porque tu vida aún no ha terminado. A la mañana siguiente, la mujer estaba completamente curada. Apariciones en diferentes épocas y lugares. Historias como esta se han repetido en distintos tiempos y lugares, siempre relacionadas con enfermos al borde de la muerte, afligidos sin esperanza y corazones destrozados por el sufrimiento. Pero no todas las apariciones estuvieron ligadas a curaciones físicas. Muchos testimonios relatan que San Lázaro apareció para consolar a personas al límite emocional, trayendo palabras de paz y renacimiento espiritual. Prisioneros que vieron su imagen en celdas oscuras y frías. Familias destruidas que lo vieron en medio de oraciones desesperadas. Hospitales donde su presencia fue sentida en momentos de agonía. ¿Coincidencia o milagro? ¿Estos relatos serían solo coincidencias o producto de la imaginación? Si se tratara de un solo caso, quizás. Pero cuando innumerables testimonios narran el mismo patrón de acontecimientos a lo largo de los siglos, algo mucho mayor parece estar detrás de todo esto. El misterio de un hospital cerrado en una ciudad de América Latina. Existe un hospital que fue cerrado hace décadas. Días antes de su clausura, los pacientes comenzaron a reportar algo extraño. Enfermeros y médicos escuchaban voces en los pasillos vacíos. Pacientes, sin fuerzas para levantarse de la cama, decían que un hombre misterioso entraba en sus habitaciones de noche y les tocaba los hombros. Pero lo más asombroso fue esto. Algunos pacientes dijeron haber escuchado una voz que les decía: levántate y anda. La misma frase que Jesús pronunció al resucitar a Lázaro. Poco tiempo después,
El hospital cerró y las historias cayeron en el olvido. Pero para aquellos que vivieron esos momentos, una cosa era segura: San Lázaro estaba allí. Un niño al borde de la muerte. En un pequeño pueblo de Italia, una familia enfrentaba la peor pesadilla de cualquier padre. Su hijo estaba en coma, sin esperanza de recuperación. Los médicos no podían hacer nada más. La familia ya se preparaba para despedirse, pero entonces, en medio de la noche, la abuela del niño tuvo un sueño. En el sueño, vio a un hombre con ropas sencillas sosteniendo una pequeña vela encendida. El hombre la miró y le dijo: «La llama de su vida aún no se ha apagado». Al despertar, la anciana sintió algo diferente en su corazón. Corrió al hospital y pidió que trajeran un objeto sagrado de San Lázaro y lo colocaran sobre el pecho del niño. Horas después, el niño abrió los ojos. Los médicos no pudieron explicarlo. La ciencia no tenía respuestas, pero para esa familia la verdad era clara. Acababan de presenciar un milagro de San Lázaro. El agricultor que recuperó sus fuerzas en un pueblo pobre. Un agricultor sufría una enfermedad que le impedía trabajar. Su familia pasaba hambre porque no había manera de mantener el hogar. Cierto día, desesperado, salió de casa al amanecer y caminó sin rumbo, con lágrimas en los ojos y un peso enorme en su corazón. No tenía más esperanza. Mientras caminaba por un camino de tierra, sus piernas fallaron y cayó de rodillas sin fuerzas para levantarse. En ese instante, sin saber qué más hacer, murmuró solo 3 palabras: «San Lázaro, ayúdame». El viento sopló fuerte. El silencio fue interrumpido por pasos lentos acercándose. Cuando levantó la vista, vio a un hombre de pie frente a él. Vestía ropas sencillas. Tenía una mirada serena y solo le dijo: «Levántate y vuelve a casa». Y desapareció. El agricultor, sin entender cómo, sintió sus piernas recuperar la fuerza. Se levantó, regresó a su pueblo y desde aquel día nunca más sintió dolor. Para él no había dudas. San Lázaro lo había curado. Las velas que nunca se apagaban en una iglesia dedicada a San Lázaro, los fieles comenzaron a notar algo extraño. Las velas encendidas ante su imagen parecían nunca apagarse, incluso cuando soplaban vientos fuertes o cuando la iglesia permanecía cerrada por días. Los sacerdotes intentaron buscar explicaciones. Verificaron los materiales, examinaron las corrientes de aire, pero no encontraron ninguna respuesta lógica. Las velas simplemente seguían encendidas. Ante el dolor y el sufrimiento, ¿qué queda cuando todas las respuestas fallan? Esa pregunta resuena en la mente de miles de personas que recurren a San Lázaro. La fe en él no es solo una tradición transmitida de generación en generación. Nace de la desesperación de aquellos que ya lo han intentado todo, y cuando no quedaba más esperanza, encontraron en la intercesión de San Lázaro un último refugio. ¿Qué lleva a alguien a doblar las rodillas y clamar por su ayuda? Para muchos es una enfermedad que consume poco a poco. Para otros es el dolor de ver a un hijo, un hermano, un padre o una madre debilitándose lentamente sin que nada parezca capaz de detener su sufrimiento. La devoción a San Lázaro surge del encuentro entre el dolor humano y lo divino. San Lázaro conoció la enfermedad, sintió la fragilidad del cuerpo, experimentó la sombra de la muerte y, más que nadie, sabe lo que es estar al borde del fin. Tal vez por eso tantos enfermos encuentran en él un amigo, un protector, un santo que no solo intercede, sino que comprende sus angustias, y los testimonios de su intercesión no dejan de crecer. La devoción a San Lázaro se ha extendido por todo el mundo, pero hay lugares donde su presencia parece aún más fuerte. En España, en la ciudad de Granada, hay una iglesia dedicada a él, donde los fieles dejan cartas, fotografías y peticiones de curación. Muchos testifican que al tocar su imagen sienten un alivio inmediato de sus dolores. En América Latina, especialmente en Cuba y Brasil, San Lázaro es venerado con profunda devoción. En Brasil, hay relatos de personas que, al rezar con fe ante su imagen, experimentaron curaciones inesperadas. En la ciudad de Salvador, en Bahía, hay una fuerte tradición en torno a San Lázaro,
donde miles de devotos caminan descalzos en agradecimiento por las gracias recibidas. En cada uno de estos lugares hay historias impresionantes de personas que entraron sin esperanza y salieron transformadas. ¿Pero acaso esta devoción está restringida solo a los templos e iglesias? La respuesta es no. La fe en San Lázaro no necesita paredes para existir. Está en el hogar de cada persona que enciende una vela y hace una petición sincera. Está en el corazón de aquel que clama por un milagro en el silencio de la noche. Está en la voz de quien susurra su nombre en el último hilo de esperanza. ¿Por qué tantas personas encienden velas para San Lázaro? ¿Por qué su imagen se mantiene con tanto respeto en hogares, iglesias y hospitales? La respuesta está en la fuerza de los símbolos de la fe. Cada vela encendida representa una petición, un clamor, un deseo profundo de que la intercesión de San Lázaro traiga curación y protección. La imagen de San Lázaro, muchas veces representada con vestiduras sencillas y marcas de enfermedad, es un recordatorio de que la fe no solo está en aquellos que son fuertes y sanos, sino también en los que sufren y esperan. Muchos devotos creen que, al mantener una imagen de San Lázaro en casa, están invitando su presencia para cuidar a los enfermos y alejar el sufrimiento. Otros afirman que, al rezar junto a su imagen, sienten una paz indescriptible, como si fueran envueltos por algo más grande. Independientemente de la forma, lo que realmente importa es la fe que se manifiesta a través de estos gestos. Y para aquellos que ya han experimentado su intercesión, no hay dudas de que San Lázaro sigue caminando junto a los que sufren. Muchas personas dicen que creen en los milagros, pero para algunas, los milagros no son solo historias, son experiencias reales. María Elena, de 58 años, cuenta que su hijo pasó 3 meses internado en estado grave, sin señales de mejoría. Los médicos fueron directos: prepárense para lo peor. Ante la noticia, ella se arrodilló, sostuvo una pequeña medalla de San Lázaro y hizo una única petición: si aún hay esperanza, intercede por él. A la mañana siguiente, el estado de su hijo comenzó a mejorar de manera inexplicable. 2 días después, ya estaba consciente, y en menos de una semana salió del hospital caminando. Los médicos lo llamaron una recuperación inesperada, pero para María Elena era algo mucho más profundo. Yo sé que fue él. Sé que San Lázaro estaba allí en ese hospital velando por mi hijo. Casos como este se repiten en todo el mundo. Son historias que desafían la lógica y la ciencia y que hacen que la devoción a San Lázaro crezca cada paso. Es más, ante tantos milagros e historias de fe, aún queda una pregunta: ¿por qué San Lázaro sigue intercediendo por los enfermos? Tal vez porque más que cualquier otro santo, él comprende el dolor y la fragilidad de la condición humana. Vivió el sufrimiento, experimentó la muerte y supo lo que es estar al límite de la esperanza. Pero también conoció el poder de la fe, la transformación divina y el verdadero significado de la entrega a Dios. Por eso aquellos que claman por su ayuda no solo buscan un milagro, sino una conexión con alguien que entiende sus dolores y angustias. El tiempo pasa, las eras cambian, pero algunas historias nunca dejan de resonar. San Lázaro vivió hace siglos, fue perseguido, conoció la muerte, resucitó y siguió una misión que transformó vidas. Pero, ¿y hoy? ¿Será que su presencia aún se siente? Muchas personas afirman que sí. Relatos modernos muestran que su intercesión sigue ocurriendo en hospitales, en casas de oración, en promesas hechas con un corazón sincero. ¿Cuántos enfermos han sentido una mejoría inesperada después de una súplica a él? ¿Cuántos médicos, ante diagnósticos imposibles, han visto a pacientes recuperarse sin explicación? San Lázaro no está atado al pasado. Él sigue caminando junto a aquellos que sufren, escuchando sus súplicas e intercediendo ante Dios. Y si dudas, piensa en lo siguiente: ¿cuántas veces tú mismo has sentido que una fuerza invisible sostuvo tu mano en los momentos más difíciles? ¿Qué sucede cuando la ciencia ya no tiene respuestas, pero aún así ocurre algo extraordinario? Tal vez sus milagros siguen entre nosotros, esperando solo que tengamos ojos para verlos.
En varios lugares del mundo, la fe en San Lázaro sigue viva y poderosa. En Cuba es venerado con gran devoción, donde miles de fieles hacen largas caminatas de rodillas para cumplir promesas por las curaciones recibidas. En Brasil, su festividad atrae devotos de todas partes, especialmente aquellos que superaron enfermedades y vienen a agradecer. En Europa, hay iglesias y santuarios dedicados a él, donde peregrinos buscan bendiciones y milagros. Lo más impresionante es que su devoción no conoce fronteras, ya sea en el silencio de una habitación de hospital, en la luz temblorosa de una vela encendida ante su imagen, o en una oración susurrada en medio de la noche. San Lázaro sigue siendo recordado como aquel que puede transformar el dolor en esperanza. Por más que la medicina haya avanzado, hay momentos en que los médicos deben admitir: no sabemos qué ha pasado. Es en esos momentos cuando muchas personas recurren a la fe, buscando un significado para lo inexplicable. Muchos creen que San Lázaro sigue obrando curaciones invisibles, ayudando a quienes luchan contra enfermedades físicas y espirituales. Siguen surgiendo testimonios de personas que, contra todo pronóstico, se han recuperado de enfermedades terminales, han salido de estados de coma o han encontrado fuerzas para luchar cuando ya estaban a punto de rendirse. ¿Qué decir de estas historias? ¿Coincidencia? ¿Suerte? ¿O podrían ser señales de que San Lázaro aún intercede por nosotros? Los milagros físicos son asombrosos, pero quizás el mayor milagro que San Lázaro nos enseña no sea solo la curación del cuerpo, sino la curación del alma. ¿Qué sentido tiene una salud perfecta si la persona vive sin esperanza? ¿Cuántos han pasado por el dolor y, en lugar de desesperarse, han encontrado una fe renovada, un propósito mayor, un nuevo camino? San Lázaro nos enseña que la vida puede transformarse a través de la fe. Nos recuerda que, incluso cuando todo parece perdido, siempre hay un renacer posible. Después de todo, él mismo volvió de la muerte para demostrarnos eso. Ahora quiero preguntarte, ¿crees que los milagros de San Lázaro aún ocurren? ¿Has vivido alguna experiencia en la que sentiste que algo más grande te estaba guiando? Si has experimentado una gracia, deja tu testimonio en los comentarios. Y si estás atravesando un momento difícil, escribe el nombre de la persona por la que debemos orar. Vamos juntos a construir una cadena de fe, porque cuando muchos se unen en oración, ocurren cosas extraordinarias. Y por supuesto, suscríbete al canal. Aquí encontrarás historias que fortalecen la fe, inspiran el alma y demuestran que lo imposible puede hacerse realidad. Y no olvides ver los demás videos. Podrías encontrar exactamente la respuesta que estabas buscando.